Muchas gracias a todos los que nos están mirando. Sigan poniendo el hashtag Legítima Defensa. Bienvenido, Joaquín Toledo. Mucho tenemos para hablar, pero esta semana es una semana especial porque como el día lunes 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, nos pareció que era una buena oportunidad para volver a hablar de este tema que se habla poco, ¿no? Que es los impactos de la economía según también el género, porque la economía no es la misma para hombres y mujeres en el Uruguay, ¿verdad, Joaquín? Joaquín me lo ha explicado varias veces, pero... En el Uruguay, en el mundo y en la historia, digamos. Pero tal cual, Leandro, buenas noches para todas y para todos. Hoy, buscando como excusa, digamos, la marcha y las movilizaciones y la convocatoria del lunes 8M, decidimos conversar, y por eso también tenemos una invitada para después presentar y conversar un poco y entrar a las desigualdades de género y cómo las desigualdades que están presentes en la vida cotidiana, en la cultura, en la sociedad, que nos separan y nos diferencian las prácticas de crianza desde que nacemos y nos reservan lugares específicos para la sociedad. Eso tiene un correlato directo en los lugares que ocupan mujeres y hombres en la economía, desde los salarios hasta los empleos que consiguen, hasta las carreras que estudian. Eso va moldeando, digamos, un resultado que es las desigualdades de género existieron. Hay procesos muy virtuosos en los últimos años, en los últimos, digamos, largos años, de cerrar estas diferencias, pero lo cierto es que hoy existen, persisten y no es claro que se está haciendo lo suficiente para revertirlo. Tal vez antes de la invitación y para entrar un poco en ambiente y un pequeño repaso de algunas de estas diferencias y desigualdades, les propongo mirar el primer video, que es un fragmento de un spot que sacó el Banco Mundial para Uruguay con motivo del 8M en el mes de marzo y que maneja unas cifras interesantes para tener en cuenta y abrir la columna del día de hoy. Solo la mitad de las mujeres uruguayas participan en el mercado laboral y ganan un 31% menos que los hombres por el mismo trabajo. Las madres están en mayor desventaja. 10 años después de haber tenido su primer hijo, ganan un 42% menos que sus pares sin hijos. Hay pocas mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Entre los estudiantes de ingeniería, solo 23% son mujeres. Las mujeres solo ocupan el 11% de los cargos directivos y apenas son dueñas del 12% de las empresas. Ahí teníamos un fragmento de este spot que hacía un raconto que en realidad lo sistematizó, digamos, en el trabajo que hizo el Banco Mundial, pero son todos datos producidos muchas veces por la academia o instituciones que trabajan con estos datos y estas brechas. Me alegra eso último que decís, me alegra porque yo te conocí como purrete, como dirigente de la FEU. No esperaba que me trajeras a citarme al Banco Mundial, pero ahora ya veo que es el Banco Mundial en realidad. Son trabajadores y trabajadoras que también hacen muy bien su trabajo y hay que mostrarlo. Puede ser buenos datos, ¿no? Una cosa no son. Hay una cosa de contexto, o sea, estas desigualdades de género, como veíamos ahí rápidamente, no están en el mundo público, están en el mundo privado, atraviesan la política. ¿Quiénes son las que toman las decisiones? Los que toman las decisiones que confiere a toda la economía y va marcando el rumbo del país. También es un lugar reservado para varones. Y bueno, esto y todas estas cosas es las que vamos a estar conversando. Para ello tenemos una invitada, economista, Estefanía Galván, economista de la Universidad de la República, doctorada en Francia, creo que en Marsella, pero no sé exactamente en cuál institución. Que se ha especializado en estos temas. Bueno, primero, bienvenido, buenas noches, Estefanía, gracias por estar acá. Hola, buenas noches a ustedes y a la audiencia, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Leí el otro día en Twitter que además te habían mencionado, te daban una mención, un premio de esos de economía que dan, bueno, felicitaciones por eso, pero no me acuerdo bien cuál era. Exactamente, sí, el premio Trachtenberg que da la Facultad de Ciencias Sociales. Y además una invitada premiada, ¿no? Lo cual prestigia más este programa. Totalmente. Estefanía, bueno, hablemos un poquito de este tema del mercado de trabajo. Leandro, para eso capaz de introducir, hay una placa que es una noticia que nosotros, digamos, hay una noticia histórica, hay una noticia nueva que habla de esto mismo, Leandro, del mercado de trabajo, que es una cosa que escuchamos repetir seguido, que es un hecho, digamos, que es que el salario promedio de las mujeres
equivale al 75% que perciben los hombres. Esto se publicaba en el 2018, pero lo cierto es que las mujeres, digamos, cobran lo mismo por las mismas tareas, o cobran lo mismo cobran menos que por la misma tarea y menos en general. Y la otra noticia mezclada con esto es que el mes de marzo también de 2021, una diputada del Partido Colorado presentó un proyecto de ley, anunció que va a presentar un proyecto de ley donde se va a declarar, digamos, la igualdad entre salarios entre hombres y mujeres. Capaz que lo mejor es comenzar preguntándole a Estefanía qué opinión tiene de si una ley que, digamos, enuncie la igualdad salarial va a poder solucionar y qué nos dice, digamos, estas diferencias salariales en el mercado de trabajo. Bueno, a mí me parece que es importante entender las políticas públicas en el contexto de un determinado momento histórico, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto quizás, para mencionar un ejemplo, uno de los decretos que regulaba la primera ley de consejos de salario allá por 1975, establecía que para aquellos trabajos que pudieran ser realizados tanto por hombres como por mujeres, algo que ya hoy nos hace un poco de ruido, eso de que haya trabajos para hombres y mujeres, pero bueno, aquellos que podían ser realizados tanto por hombres como para mujeres, el salario para las mujeres podía ser hasta un 20% menos. Y esto se había planteado como forma de incentivar el empleo, la contratación. ¿Decía el decreto? Sí, en 1975, y se había planteado justamente como forma de incentivar el empleo femenino, porque se consideraba que si los salarios de los hombres y las mujeres eran los mismos, los empleadores iban a elegir contratar hombres. Evidentemente la situación desde 1975 hasta ahora ha cambiado mucho, el contexto es completamente diferente y justamente uno de los cambios más importantes en el último medio siglo es la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral y también un cambio en el paradigma, ¿no?, en los trabajos que hacen hombres y mujeres, etc. Y también se han reducido enormemente, por suerte, las brechas salariales y las brechas en empleo. Sin embargo, en este momento se ha producido un enlentecimiento en la convergencia de las brechas salariales y hoy tenemos brechas salariales que son todavía 20%, más de 20% mayores para hombres que para mujeres. Es decir, los salarios que cobran hombres y mujeres, salario promedio en la economía, es más de 20% diferente, ¿no? Y una ley como la que se propone, una política pública como esta ley de nombrar con hacer iguales, ¿solucionaría este problema? Bueno, ahí va la segunda parte, que me parece que es importante que entender, digamos, que las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia. Entonces, para que sea efectiva, lo importante es entender qué es lo que causa estas brechas salariales. Entonces, tradicionalmente, la investigación en economía laboral se ha centrado como en dos tipos de explicaciones. Por un lado, lo que es diferencias en características, especialmente aquellas vinculadas a la productividad, típicamente nivel educativo y experiencia, y por otro lado, diferencias en tratamiento, o sea, cómo el mercado remunera de forma diferente a hombres y mujeres que tienen similares características. Entonces, mientras que las diferencias en capital humano, o sea, educación y experiencia, juegan un rol relevante en la convergencia, en las brechas salariales, digamos, en pasadas décadas, actualmente explican muy poco de la brecha remanente, ya que las mujeres alcanzan niveles educativos más elevados, es decir, la brecha por nivel educativo se ha revertido. Entonces, o sea, estamos hablando de que, a pesar de que las mujeres ganan 20% menos en unos casos, 30% en otros, igual están mucho más educadas que los varones en promedio, terminan más los ciclos educativos y alcanzan niveles mayores de formación. Exactamente. Entonces digamos, ya que no es la brecha de nivel educativo ni en experiencia, o sea, no es el capital humano lo que explica estas brechas, entonces, ¿qué es lo que explica las brechas salariales? Bueno, y distintos estudios han mostrado que entre los factores que todavía juegan un papel importante para explicar las brechas salariales, encontramos, por un lado, la penalización por maternidad, que es decir, que el tener hijos penaliza de forma diferente a hombres y mujeres, afecta la carrera laboral de las madres, pero no de los padres, y esto se debe, digamos, a los roles asociados a la crianza, roles tradicionales por género, asociados a la crianza de los niños. Y, por ejemplo, un estudio que salió recientemente para Uruguay, que es algo que no se había medido hasta este momento, estima que la brecha por maternidad, el primer año, o sea, cuando nace un niño o niña, se reduce a 19% el salario de las madres, comparado con mujeres que no tienen hijos. Eso para Uruguay
Esto para Uruguay es un trabajo que hizo... Las mujeres que tienen hijos pasan a ganar menos que las mujeres que no tuvieron hijos. Exactamente, 20% menos en el primer año. Y después estas diferencias se van ampliando a lo largo del ciclo de vida, ¿sí? A medida que se toman diferentes decisiones en el mercado laboral relativa a los roles que van asumiendo, y se llega a que 10 años después del nacimiento del primer hijo las diferencias se ampliaron hasta 40%. O sea, hay una brecha de 40% en el ingreso entre las mujeres que tienen hijos y que no tienen. Esto es uno de los factores, y otro factor que juega un papel relevante para explicar las brechas remanentes es Puedo hacerte una pregunta sí. de Leo, ¿no? Completamente. ¿Cómo se mide esa especie de lucro cesante asociado con la maternidad? Por ejemplo, llega el primer año, ¿contra qué está comparado? ¿Está comparado contra mujeres que no tienen hijos de la misma edad, de la misma cohorte? ¿Cómo se analiza eso? Sí, bueno, esto capaz que es como un poco técnico. Porque si no la gente va a decir, bueno, tuvo un hijo, una mujer tuvo un hijo, y le rebajaron el salario. No es así como se tiene que... Me imagino yo que no es así, porque capaz que es así, pero creo que no. No. En realidad lo que hacen es comparar, bueno, se hace con datos longitudinales, en este caso de historias laborales del Banco de Previsión Social, y lo que hace es comparar los salarios, en este caso para trabajadoras formales, que también es importante mencionarlo. Entonces, compara el salario a lo largo de la vida, ¿sí? Y se toma como momento cero el momento que tienen un hijo, y lo compara con mujeres que no tienen hijos, compara las trayectorias, digamos, cómo esas trasectorias de salario van evolucionando en el tiempo. Eso claro, es. Claro. Claro, Como que simula intentar generar un escenario de la misma persona que tuvo un hijo versus alguien Claro, muy con parecido, datos casi idéntico, que no lo tuvo. Para comparar. Lo mismo hacen los estudios para, por ejemplo, las brechas salariales entre hombres y mujeres. Simulan como que machean que sean dos personas iguales y que luego lo que cambia es el género. Claro, algo que no mencioné justamente es, bueno, esta brecha de 20-25% en salarios promedios. Si nosotros tomamos hombres y mujeres que tienen similares características, en realidad las características que medimos en la encuesta de hogares, digamos, ocupación, edad, nivel educativo, etcétera, vemos que la diferencia salarial se amplía. Justamente la brecha se amplía, es decir, la brecha corregida por características es aún mayor, y es de esa brecha que mencionaba el tape del Banco Mundial de 31%. Entonces, esto es justamente porque es que en el video se menciona como brecha para un mismo trabajo, pero es importante entender que en realidad lo que está haciendo es medir la brecha corregida por características, es decir, cómo el mercado remunera diferente a hombres y mujeres que tienen estas características similares, o sea, mismo nivel educativo, experiencia, ocupación, Claro, edad, dos personas, etc. un varón y una mujer, que terminaron en el mismo momento de la facultad, que tienen la misma edad, que viven tal vez en zonas parecidas, y que con ese montón de características las comparan, estas dos personas, y la mujer gana 30% menos que el varón. Sí, o sea, son características que están en la encuesta hogares, ¿no? No está midiendo la brecha dentro de una empresa para un mismo puesto de trabajo, que es lo que creo que a veces la confusión de lo que se entiende cuando se menciona esta brecha por características, ¿no? Y después mencionaba que otro factor que juega un papel relevante para explicar las brechas persistentes es la segregación, tanto horizontal como vertical. Es decir, la segregación horizontal quiere decir que las mujeres están ocupadas en diferentes tipos de ocupaciones, sectores, diferentes tipos de empresas, ¿sí? Y por otro lado, la segregación vertical, que es que a pesar de que tienen mayores niveles educativos, no acceden a los mismos puestos dentro de las empresas, o sea, no acceden a los mismos puestos dentro de la escala jerárquica. Y esto ha dado lugar a un fenómeno conocido como techo de cristal, ¿verdad? Porque es justamente aludiendo a esa barrera invisible que limita el ascenso de las mujeres en la escala jerárquica, pero que es invisible porque no está determinada por leyes o digamos, reglamentación que lo diferencie, sino justamente por otras, digamos, características más intrínsecas al proceso de socialización y los roles sociales tradicionales. Ahí con eso, en el tape del Banco Mundial decía que 13%, por ejemplo, de las empresas tenían directivas mujeres, o sea muy poco. Hay una placa también que les quiero compartir, y también a Estefanía, que es
La segunda placa, que acá, por ejemplo, con esto del techo de cristal, me parece un ejemplo a tener en cuenta que muestra esto mismo. Acá estamos hablando de cargos elegibles, pero lo que es cierto es que un 85% de los ministros, digamos, son varones y solo 2% y solo hay 2 mujeres, digamos, en el gabinete. Uno cuando mira, por ejemplo, esto es una muestra también que hubo, digamos, que mostraba esto mismo, las ocupaciones que ocupan las mujeres. Los presidentes de ANCAP fueron todos hombres hasta la última, digamos, que fue mujer, pero también se ve muy claro cómo muchas veces por diferencias o por situaciones dentro de las empresas y de la carrera, digamos, laboral, tienen muchísimos más obstáculos para poder crecer. También los cargos que se eligen, los cargos que aparte toman decisiones fundamentales, tampoco se eligen mujeres. Entonces ahí como el techo de cristal es bastante claro cuando los jefes de los ministerios y los jefes y gerentes de los entes autónomos, por ejemplo, no hay mujeres. No, sí, que está claro que la política es un ámbito muy masculinizado, es evidente, ¿no? En el Uruguay, en todo el mundo, ¿no? Lo que no tengo claro yo, y no me quedó claro tampoco si lo respondiste de todo, de manera elocuente o no, porque es este tipo de proyectos de ley, de orden declarativo. Entonces, desde ahora las mujeres y los hombres van a ganar lo mismo. ¿Qué impacto tiene? Cuando vos decís, tiene que estar basado en evidencia. ¿Cuál es la evidencia que hay? Porque debe haber alguna evidencia a nivel mundial. Otros lo habrán intentado antes. Me imagino que no llegamos a esto. Capaz que fue un producto original de la diputada del Partido Colorado, pero me imagino que otros ya habrán explorado. Eso me parece lo más sencillo, ¿no? Un proyecto que diga, vamos a legislar a favor de todo lo bueno, en contra de lo malo y ver qué impacto tiene, ¿no? ¿Qué evidencia hay? Perdóname. Sí, bueno, retomando entonces esa pregunta, bueno, yo lo que planteaba es que justamente es importante que las propuestas de política estén situadas en un determinado contexto histórico y basadas en evidencia, y lo que muestra la evidencia es justamente que las diferencias salariales entre hombres y mujeres se deben a que las mujeres no acceden a los mismos puestos de trabajo, a los mismos sectores de ocupaciones, a los mismos cargos. Entonces, una propuesta que lo que busca es igualar, digamos, salarios para un mismo puesto de trabajo dentro de una empresa no parece que vaya a tener mucho impacto, parece más bien como una expresión de deseo, quizás de reducción de las brechas, pero no va a los problemas que están generando estas brechas, lo que muestran diferentes estudios que está detrás de las brechas. Y esto se agrava aún más si consideramos que no va acompañada de ninguna propuesta de política de avanzar en aquellos problemas que hoy entendemos como restricciones para la reducción de la brecha y justamente para mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral, que va justamente a la división sexual del trabajo, ¿no? Justamente todo lo contrario, tenemos que no hay avances en ese sentido y digamos, el sistema de cuidados, la creación del sistema de cuidados y su desarrollo se ha enlentecido, no hay como mucha claridad hacia dónde va a ir. Entonces, en ese sentido, esta política no parece que fuera a ayudar mucho a reducir las brechas salariales. O sea, hoy es impensable para todos nosotros que puedan existir diferencias salariales, por ejemplo, en los laudos, etcétera, para hombres y mujeres que trabajan en una misma empresa en el mismo puesto, ¿verdad? Sí. No, sí. No, me hizo acordar que el año pasado, porque era cuando mencionaba el Sistema Nacional de Cuidado, el año pasado en un programa, ¿te acordás que estuvo Soledad Salvador, ¿no? Se dedicaba, investiga sobre el tema de la economía de cuidado, ¿no? Ya en ese momento estábamos en la pandemia y Soledad Salvador advertía el impacto diferencial que estaba teniendo. Estábamos arrancando la pandemia, estaríamos en mayo, por ahí. El impacto diferencial que estaba teniendo la pandemia sobre hombres y mujeres. Y creo que nunca se imaginó en lo que realmente fue ese impacto, que fue bastante mayor de lo anunciado. Tremendo, porque cosas que decía Soledad Salvador, que además eran evidentes. Están todos los chiquilines en clase, ¿no? Que estaban las clases suspendidas, la presencialidad. ¿Y quién se está haciendo cargo de esos chiquilines, de todo? ¿No? ¿Cómo sostiene la actividad económica? Además, ¿qué tipo de trabajo admite el teletrabajo, ¿no? Y que otro no. Y empezás a mirar y vos decís, esto está teniendo un impacto diferente. Pero ahora, pasado un año prácticamente de eso, ¿qué se puede decir? Ya está más... Leandro, si me permitís, introducimos esa pregunta con el último tape
Me estoy adelantando. No, pues igual estamos alineadísimos, digamos. El último tape que les traje para presentarles, que es un fragmento de la proclama que leyó la Intersocial feminista en las pioneras, el 8M, que básicamente hacían hincapié en los elementos que estás comentando. A ver si por favor podemos pasar ese último video del 8M. En medio de una pandemia mundial sin precedentes, asistimos a una reformulación y ajuste del Estado, que orienta su acción a partir del presupuesto nacional, reduciendo la matriz social de protección en momentos de emergencia sanitaria, alimentaria, social y económica. Aunque muchas perdimos nuestros ingresos, aún hoy no se vislumbran perspectivas de reactivación en vastos sectores de la economía, en los que participamos mayoritariamente y asumimos desde la primera trinchera en el sector de la salud y también en los servicios de cuidado y en la educación. Todas en todo el país multiplicamos nuestra carga de trabajo a la interna de los hogares, donde una vez más cubrimos las necesidades de las personas dependientes con una fuerte retracción y desmantelamiento de las políticas sociales y servicios públicos en nuestras comunidades y barrios. Ahí estaba, ¿no? Toda la enumeración de cómo el impacto de la pandemia ha sido diferencial para hombres y para mujeres, recortes de servicios, la ley de presupuesto estuvo marcada. Cuando hablamos que la economía toda y todas las columnas que hemos hecho están de alguna forma atravesadas por género, es esto, digamos, una enumeración prácticamente de que todo impacta y tiene su correlato en diferencial en hombres y mujeres. Sí, Estefanía. No, está bueno esta idea de que, bueno, que mientras al principio de la pandemia se decía aquello de que el virus no distinguía clases sociales y no distinguía entre personas, nos afectaba a todos, esto después de un año ha ido como quedando claro en evidencia que esto no fue así y cómo afectó de diferente forma a todos nosotros, pero quizás lo que no ha estado tan presente en los medios de comunicación y en los discursos en general es los sesgos de género. Digo, claramente sí en el discurso de las compañeras de la Intersocial, que son las que sufrimos en carne propia, digamos, todas estas desventajas, pero cómo afectó de forma diferente a las mujeres trabajadoras. Y me parece que es bien importante remarcar esto de que esta crisis, esta pandemia, digamos, la pandemia y las consecuencias que ha traído en términos económicos y sociales, tiene claros sesgos de género. Por un lado, porque debido a la distribución, digamos, a esa segregación ocupacional que mencionábamos de las mujeres en el mercado laboral, justamente las mujeres están empleadas en muchos casos en sectores de servicios como hoteles, restaurantes, atención al público, sectores que se han afectado fuertemente, donde ha habido pérdida de empleo, ha aumentado el desempleo femenino enormemente, pérdida de salarios y en muchos casos, por ser informales, no tienen la cobertura, el acceso al seguro de desempleo. Y después, por otro lado, las mujeres tienen una representación muy importante también en los sectores de salud y educación, que fueron, digamos, los que estuvieron en la primera línea en combate a la pandemia, enfermeras, maestras, etcétera, tratando de revertir algunas de las consecuencias muy importantes que han tenido. Y por otro lado, además de estar en el mercado de trabajo, aumentando, digamos, su carga de trabajo, algo que pasó para todas las mujeres es justamente que aumentó la carga de trabajo no remunerado en los hogares, ¿verdad? Ante el cierre de escuelas, de centros de cuidado y demás, esta carga de trabajo no remunerado, que ya era muy desigual de por sí, es una característica estructural, se ha incrementado fuertemente y es un trabajo que han asumido las mujeres. Y bueno, evidentemente el tiempo es finito y digamos, aumento del trabajo no remunerado repercute sobre las mujeres, las cuales ha aumentado su carga de trabajo global y tiene consecuencias muy importantes sobre su salud, sobre la autonomía económica, con pérdida de trabajo, empleo y demás. Y bueno, y es importante mencionar que justamente que las políticas públicas que podrían haber ayudado, digamos, a revertir parte de estos impactos diferenciales por género, no han ido en ese sentido, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Asistimos a un ajuste estructural que está marcado por esa idea de que hay que, digamos, de alguna forma ahorrar. Ahí está. Lo más posible.
ahí está, disminuir el presupuesto y que justamente, disminuir el déficit, debí decir, que justamente va en el sentido de reducir, digamos, estos servicios, educación, salud, etcétera, cuidado, seguridad social, y que esto también, este ajuste estructural también tiene sesgos de género, ¿verdad? Justamente los trabajos que están afectando son trabajos feminizados, servicios de salud, educación, etcétera. Y además, la dependencia de estos servicios públicos es mayor para las mujeres más pobres, las mujeres trabajadoras. Para mí eso que estás diciendo es clave. Porque cuando nosotros hemos hablado un montón de veces, ¿no? Primero que Joaquín, que es muy prolijo con esto, ha seguido la evolución del mercado de trabajo y el empleo, pero la ha seguido discriminando género y es muy notable. Son esas gráficas que van como en paralelo, donde cae todo, pero la mujer está siempre más abajo, ¿no? Siempre. Pero hemos hablado muchas veces de esos ajustes, por ejemplo, las políticas sociales. Claro, decía, qué horrible ajustar en el Sistema Nacional de Cuidados. Se ajustó en el Sistema Nacional de Cuidados, pero además de ser horrible por la gente que podría haberse beneficiado de esos cuidadores y esas cuidadoras, también afecta a sus familias. Y acá, muy mayoritariamente a las mujeres, ¿no? Decimos, ¿cómo afectan las políticas sociales ajustar? Pero después si vos empezás a mirar quiénes son beneficiarios de transferencias, quiénes son los jefes, las jefas de familia, son hogares, son las mujeres, mayoritariamente, no es que no haya hombres, pero mayoritariamente. Pero el otro día, el día del 8M, había un comunicado de los trabajadores y trabajadoras de IMujeres, ¿no? Que es un instituto dedicado justamente, que no estaban cobrando el sueldo, ¿no? O sea, hay atrasos o sea, empezás a ver y en políticas públicas justamente ni siquiera están cobrando el sueldo. Todo este mes lo que fue la elección de horas en secundaria, cosas, y quiénes son los docentes, las mayoritarias son las docentes. Es más, te voy a decir algo que no sé si será de género o no, pero yo me enteré que por un comunicado, creo que de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, que las médicas de familia, que son casi todas mujeres, no las vacunan, no están entre o sea, está todo el personal de salud, pero no la medicina familiar porque no sé, porque como es extrahospitalario, entonces y están en el primer nivel de atención, o sea que son justamente el que interactúa en la comunidad con personas que pueden tener el virus. Tremendo, ¿no? Eso es un escándalo. Espero que se revierta rápidamente, pero hasta ese punto me parece que si uno lo mira así, en la primera lectura de repente no ves el tema género, pero a poco que profundizás, no, las afectadas son fundamentalmente mujeres. Y esto hay que denunciarlo de todos lados. Hay que denunciarlo porque es también eso es una forma de contribuir a que no suceda, ¿no? Porque además hay una responsabilidad del Estado en esto, no solo en ese coso de cómo es la economía y qué tipo de contrato, porque ahí el Estado te puede decir, bueno, pero ¿qué quieres que hagas si contratas y las empresas hacen...? No, ahí hay responsabilidad de las políticas públicas, ¿no? Perdóname por esta digresión, pero quería ahondar un poco. Y es importante también mencionar que, digamos, lo que no se haga ahora en términos de políticas públicas también va a tener efectos a largo plazo, ¿no? Por ahí veía que un estudio de la CEPAL muy reciente mencionaba que se ha retrocedido en términos de empleo a la situación de hace 10 años. Entonces, pensar que lo que no se haga ahora va a tener consecuencias muy importantes en alguna de las brechas que se han reducido. Bueno, muchas gracias Joaquín, muchas gracias Estefanía Galván. Vamos a seguir hablando de estos temas porque hay que tenerlo presente y además cotidianamente, que es la forma en que la gente se entere y lo tenga a flor de piel. No es un problema solo de fechas, no es el 8M, no. Una excusa el 8M, ¿no? No, seguro, yo creo que sí, funciona como una excusa, pero está bien, ¿no? Siendo la semana del Día Internacional de la Mujer, presentemos la economía, porque esto es un tema que es la economía, ¿eh? Ojo que no es cualquier elemento, es la economía. Finalmente, es la economía. Hay plata también en el medio de esa discriminación o de esa segregación, llámale... Plata y poder. Plata, y donde hay plata y poder. Muchas gracias Estefanía Galván, muchas gracias Joaquín Toledo. Seguí poniendo el hashtag legítima defensa. Ya somos primera tendencia, porque estamos tratando de este tema y ya somos primera tendencia en redes sociales de Uruguay. Gracias a todos y todas los que nos están mirando desde el Uruguay y desde todo el mundo, porque hay muchos y muchas uruguayas que nos miran desde la diáspora. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más legítima defensa.